Hola Soles. Hola. Hola. Bienvenidos a este programa número 54 de Camino, Verdad y Vida. El programa de hoy los vamos a estar dedicando a unos seres que también son habitantes de nuestro bendito planeta, que también la componen, que son seres elementales, que también son guardianes de la naturaleza, muy vinculados y con estrecha relación con la misma. Y según cuentan también son fuentes de sabiduría y conocimiento y relacionados con los 4 elementos que conocemos de la madre naturaleza. El programa de hoy lo vamos a dedicar a los elementales. Hola gente, ¿cómo están todos? Hola. ¿Todo bien? Bueno, empezaremos con información del libro Los espíritus elementales de la naturaleza de Jorge Ángel Libraga. Según conceptos milenarios sobre la constitución del cosmos, este estaría constituido sobre la base de un solo elemento. Esto respondería al concepto de unidad que prima sobre los posteriores procesos de armonización de las dualidades de los inteligibles. Pero siendo el arquetipo 1, la sustancia debe ser por fuerza una en esencia. Esto se refería al griego Demócrito sobre el átomo como parte indivisible sobre la que se asentaba el cosmos. No es el llamado átomo que desde hace medio siglo el hombre desintegra al que se refirieron los antiguos griegos. El que hoy llamamos átomo no pasa de ser una micromolécula integrada a su vez por muy variados elementos. El átomo de los clásicos está más allá de todo lo que conoce la ciencia actual. Pero en el plano manifestado en que nos movemos y que nos es dado percibir y entender, podemos afirmar que existen 4 elementos: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Estos 4 forman 2 cruces generativas interpenetradas, ya que la tierra y el aire tienen movimiento horizontal y el agua y el fuego vertical. Así, la tierra es fecundada por el agua y el aire es fecundado por el fuego. De estos cruzamientos surgen elementos vitales que se caracterizan por su impulso y acción benefactora para el hombre: la fertilidad material y la fertilidad energética. Han de entenderse estos 4 elementos como grupos mucho mayores que se representan esotéricamente por los 4 nombrados. Asimismo, se corresponden con los 4 planos inferiores de la naturaleza: la tierra con lo físico, el agua con lo energético, el aire con lo psíquico y el fuego con lo mental. Los 4 elementos influyen en las características de las cosas, y así oímos hablar, aunque no siempre con conocimientos de causa, de vegetales del agua, de piedras del aire o de signos zodiacales de fuego. En verdad, los 4 elementos son como 4 impulsos o notas musicales fundamentales de nuestra naturaleza, dentro de la tónica de unidad dinámica que la caracteriza, que permite que estas 4 modalidades se interpenetren y sean estructuradas por el plan divino que nos rige. ¿Qué son los elementales? Son formas de vida dentro de los elementos. Obviamente, es muy difícil explicar las características básicas que habrían de definirlos, pues al no estar sus cuerpos en el plano estrictamente físico en que se desarrolla nuestro entorno visual y auditivo, o mejor expresado, al no estar sus cuerpos en la posición en que no nos es fácil ver las cosas, aunque puedan estar de alguna manera en lo físico, se nos aparecen como inexistentes fantasías de los hombres primitivos o de los niños desocupados. Estas formas de vida tienen sus cuerpos en el plano pránico y no por debajo de este. Pero como los planos no están cortados como por una navaja, sino que hay una gradación casi infinita entre ellos y las circunstancias de la naturaleza no son siempre las mismas,
con variaciones que conocemos como el día y la noche, las épocas del año, la altura, la profundidad, la mayor o menor carga de electricidad estática, las diferentes presiones atmosféricas y las diversas temperaturas, los componentes pasajeros del aire como son la concentración del agua, del ozono, etc. Sumado el todo terrestre a las influencias de los astros, especialmente del Sol y de la Luna. En ciertas ocasiones, los elementales caen en una mayor materialización que los hace sencillamente visibles, pero aún en tan favorables condiciones no son observados normalmente. Bien, es como una introducción elemental básica para entender un poco que esos elementales de la naturaleza vendrían a ser algo así como los espíritus de las plantas, los espíritus de los árboles, ¿sí? Hay distintas formas, hay distintos nombres, se les llama gnomos, se les llama hadas, se les llama salamandras, duendes, ondinas, nereidas, sirenas, ninfas, elfos. Exactamente, dependiendo de la familia a que pertenezca cada uno de ellos. ¿No te referís a la clasificación de aire, fuego, tierra y agua? Exactamente. Y para acotar, los elementales son más viejos aún que el hombre mismo sobre la tierra. Ellos habitantes, guardianes y consustanciados con los elementos, existen como forma manifestada desde que el mundo existe. Bien, haciendo un poco de historia justamente, ¿por qué dice esto Jorge Libraga? Porque cuando nosotros concebimos el Génesis y según lo que es el plan cósmico que hemos recibido de los hermanos mayores, de los guías de la misión, este planeta que había sido destruido hace 1.200 millones de años, se recupera porque vienen seres de conciencia superior y lo toman, quiere decir, llegan a él antes de que se destruya y construyen un tiempo alternativo. Dentro de ese tiempo alternativo en el planeta Tierra comienza a crearse los Elohim, crean estos, vamos a llamarles científicos genéticos, científicos biológicos, biólogos, de muy alta gama, comienzan a crear todas las condiciones en el planeta para que comience a existir la vida. ¿Dónde y cómo? Bueno, la vida a nivel mineral, la vida a través de estos 4 elementos y la vida a través del reino vegetal. Entonces, dentro de ese reino vegetal podemos entender que existen espíritus, vamos a llamarles así, que en su mayoría son colectivos. Si bien podemos de repente tener una experiencia con un elemental de la naturaleza y ver de repente una planta que se está moviendo, o imagínense una plantita que está dentro del interior de nuestro hogar, están las ventanas cerradas, no hay corrientes de aire y de la plantita hay una hoja que se mueve, podemos entender que amén de que tiene vida, esa planta también tiene un elemental. Puede ser un duende, que son traviesos y juguetones, porque cada uno tiene sus habilidades también. Por ejemplo, los gnomos son conocidos por ser expertos en la minería y por ser guardianes de la tierra. Mientras que los duendes son vistos como espíritus traviesos, por eso me acordé de la plantita, y juguetones, nos ha pasado en las carpas, en las salidas de campo, que nos tocan la carpa. Exactamente. Nos enloquecen. Las dríadas, que son las como ninfas, son consideradas las protectoras de los árboles y la vegetación. Y los unicornios son conocidos por su pureza y por su poder curativo. Es decir, cada uno tiene su habilidad, aparte de tener cada uno su elemento, ¿no? Todo eso que mencionaste corresponden al elemento tierra. Claro. Ahí está. Exacto. Hay algunas películas infantiles, algunos, me salen ahora las películas, por ejemplo, de Peter Pan,
que ilustran perfectamente cuál es esa vida mágica que existe en el reino vegetal, en un bosque, en una selva, junto a un río, al lado de un lago, y todos estos seres que realmente existen y pueden ser muy pequeñitos o pueden ser elementales también muy grandes, dependiendo del tamaño de la planta, del ser. Y cada uno, como decía Gabriela, dentro de su función. Están también los elementales, aquellos que se ocupan de transformar la materia. La descomposición también tiene elementales y allí entran la transformación, la transmutación. Tipo alquimistas, decís vos, tipo una especie de elementales alquimistas, ¿así? Y son las manos y los pies de nuestra madre tierra. Podemos decir entonces que existe una unidad entre el espíritu y la materia y la energía. Exactamente. Porque vamos a recordar que en nuestro planeta Tierra, Gaia, María, ¿sí? María Guadalupe, como le llamamos, la Pachamama, es un ser viviente. Es un organismo vivo. Sí. Es un organismo que tiene miles de millones de funciones y tiene un equilibrio, mantiene un equilibrio perfecto, a pesar de nosotros seres humanos, ¿no? El día que el ser humano entienda y se acople al ritmo del planeta, de esta gran nave, entonces ahí las cosas van a salir mucho mejor y vamos a estar todos sintonizados, sincronizados y en perfecta armonía. Podemos decir entonces que los elementales son seres energéticos asociados a la naturaleza y a sus fuerzas. Son guardianes. Claro. Sí. Muchos de ellos son guardianes, exactamente. Guardianes de lugares. Sin ir más lejos, por ejemplo, podemos citar que cada una de las salidas de campo que hacemos, sea a un campo, sea a la playa, sea a un cerro, sea a una gruta, siempre se pide permiso a los elementales de la naturaleza, porque es el lugar donde ellos residen, porque las energías nuestras, las del ser humano, tienen que acoplarse a esa vibración diferente del lugar y justamente para evitar que haya una desgracia, por ejemplo, ¿sí? Cuando el ser humano está desarmonizado, somos nosotros mismos que causamos los accidentes, ¿sí? Porque los animales no son agresivos por naturaleza. Ellos simplemente van a reaccionar si nosotros agredimos, invadimos o violentamos el medio ambiente. Me surge una pregunta, Rob. La misión principal de estos seres de luz de la naturaleza es proteger a la madre tierra. Y en parte sí, justamente. Sí, son guardianes. Porque al ser guardianes de la naturaleza, ellos están protegiendo los recintos, los espacios sagrados, ¿no? Sabemos que hay muchos lugares sagrados. Por ejemplo, las ciudades intraterrenas tienen, y esto lo sabemos porque hemos leído, hemos compartido información y nos hemos dedicado un tiempo a leer y a reflexionar sobre esto. Para llegar a esa ciudad intraterrena, antes tenemos que pasar por varios niveles de vibración o acoplamiento. Y tenés que elevar la vibración para ponerte en contacto con ellos. Exactamente. Es uno de los mecanismos, elevar la vibración, meditar, bailar, cantar, les gusta mucho también. Bueno, eso, sí, ¿no? ahí está, pero por ejemplo, si nosotros nos proponemos
supónganse viajar a un departamento del interior de Uruguay y decimos, bueno, hoy queremos ir a meditar a las cuevas que existen por allí, por la ruta 8 de La Valleja, en nuestro país. Bueno, pero no podés te comes un asado y después te vas a meditar a la caverna. No, no existe. Acá ese lugar es, como les decíamos recién, un lugar sagrado, en donde existe todo un microclima y un ambiente especial donde viven seres, ¿sí? Y si nosotros vamos sin preparación, podemos tener algún accidente y grave, ¿verdad? Claro. Hay gente que perdió la vida Sí, claro. por arriesgarse e invadir espacios para los que nosotros, seres humanos, no estamos preparados por la vibración. El ser humano es ilimitado, ¿no? Como decía Oxal en el mensaje aquel que decía, no hay límite para su capacidad de maniobrar las fuerzas de la naturaleza, solo que necesitan estar en armonía con ellas. Claro, O sea, no tenemos límite, pero con armonía. claro, Porque pero eso- antes de ingresar a cualquier espacio de esto, nosotros tenemos que pedirles a ellos que nos armonicen y nos equilibren. Claro, Y su y permiso. autorización para acceder a esos lugares. Claro. pero por sobre todas las cosas también, trabajar con nosotros mismos para no tener miedo. Porque muchas veces decimos, ay, no, porque ¿cómo voy a entrar ahí que capaz que hay una araña? Y la araña tiene su vida en ese espacio. O sea, yo tengo que superarme a mí misma el miedo a las arañas, ¿ah? que fue por alguna experiencia, mala experiencia que he tenido, y superar ese miedo y tratar de pensar y de sentir que esa araña es un animalito más como yo y que si yo no la agredo no me va a hacer nada a mí. Y siguiendo con la información del libro de Jorge Libraga, la gama de elementales es inmensa, desde los regentes de los planetas y aún de las estrellas hasta los que mantienen con su vida la de los átomos. En los misterios de la antigüedad se hacía referencia a ellos. Se los representaba con figuras geométricas, palabras sin aparente significado y cifras numéricas hoy incomprensibles. Las referencias son veladas e indirectas. Es imposible encasillarlos en uno solo de los elementos. Son los que rigen los momentos del nacimiento y de la muerte de todos los seres manifestados y también de las cosas. El traspaso de las almas por los distintos umbrales, los que se mueven en un espacio-tiempo que no es el que conocemos ni en el que vivimos. Son los que vigilan la marcha del reloj de la historia desde fuera de esa maquinaria de causas y efectos encadenados de manera lógica, los que cuidan los anales en donde se puede leer el pasado y el futuro. Son ángeles y demonios, también los dragones cuyo aliento calienta la tierra, las almas de los cristales geológicos que reinan sobre la estratificación de los minerales y que han condensado la luz de las estrellas desaparecidas a nuestra vista, los genios de las joyas, otros aprisionados en formas mentales de los dioses, a través de los eones, esperan el momento de conducir las delicadas operaciones del nacimiento y de la muerte de las galaxias. Son los que habitan los cometas, ya sean los que fecundan determinadas zonas del espacio para que nazcan nuevos mundos, o los que quedan como último resto de otros astros pasados y derivan hacia los cementerios de estrellas. Asimismo, los más simples cometas que enlazan como electrones de valencia un sistema solar con otro, y más cercanos a nosotros son los que moran en las entrañas de los volcanes y de las nubes, los que, manejando invisibles pinceles, pintan los amaneceres y los atardeceres, los que despiertan la vegetación en primavera y la adormecen cuando se acerca el invierno, los que rigen la suerte de los cruces de caminos,
en grutas encantadas y en montañas mágicas. Son los genios que dan y quitan dones, los que tocan la frente de los elegidos y los que hacen resbalar los pies de los que cayeron en desgracia. Bien. Hay mucho de leyendas, mitos, ¿verdad? Sí, también hablan de, algunas personas hablan de elementales del éter cuando se refieren a los arcángeles, ¿viste? A los ángeles, ¿viste? Entre lo espiritual, lo divino. Pero la clasificación más conocida es la que tiene que ver con los 4 elementos básicos. Exactamente. Me surge otra pregunta, Rosana. ¿Cuál sería la forma correcta de conectar con los elementales? Entendiéndonos como parte del todo, como parte de la madre tierra y como un habitante más, ¿verdad? Yo creo que es un estado de armonía, ¿no? De paz, de felicidad, de alta vibración, de amor, y pedirles que se manifiesten desde la paz, y bueno. Desde ahí, ¿no? desde la no agresión, exacto, desde la armonía. En el momento en que yo me siento dentro de un bosque, por ejemplo, a alinearme con esa energía, con esa vibración, que mi mente deje ese parloteo constante y que mi mente pueda concentrarse con la vibración del lugar, con la energía del lugar. Pedirles que sean visibles con humildad y con agradecimiento. Y que venimos, o sea, podemos incluso manifestar verbalmente que venimos en son de paz. Muchas veces cuando nosotros nos metemos en territorios hostiles, porque sentimos que hay algo que no está bien, o nos da esa sensación de que no quiero estar acá, o como decíamos hoy, de miedito, pedir permiso, que venimos en son de paz y que no queremos destruir ni matar nada. Entonces, la idea es poder convivir para que nos podamos integrar y descubrir esos mundos y esos universos que aún son desconocidos. Deben ser maravillosos. Imagínense las energías. Una película de Walt Disney, que tiene, mucho desierto, ¿eh? Por supuesto. Sí, porque de algún lado surgió todo eso, ¿no? Exacto. Esa información... Es imposible que uno imagine lo que no conoce. Exactamente, esa información viene de algún lado. Lo otro que queríamos decirles, por ejemplo, que ahora está muy de onda y muy de moda esas corrientes naturistas que te dicen, bueno, si querés descargar la energía negativa, abraza un árbol. Entonces, ir a un parque, abrazarte un árbol o sentarte al pie de un árbol, y ciertamente que lo hemos hecho y funciona. Esa es otra de las funciones de estos elementales, ¿verdad? ¿Para qué está el árbol? Bueno, no solo, como dicen algunos, con intereses personales y privados, es leña. No es leña un árbol. Es un ser vivo que está interconectado con sus raíces, con todos los demás árboles de la zona. Hay una simbiosis entre ellos por debajo de la tierra, y si un árbol está muriendo o está enfermo, todos los demás que están alrededor van a ayudar, ya sea a que sane o que definitivamente muera. Bueno, yo me di cuenta cuando cortan los árboles, ¿no? Y a veces son muy viejos y los sacan de raíz, ahí cerca de mi casa. En la cuadra lo hicieron en 2 árboles. Entonces yo lo empecé a observar. Digo, bueno, acá hay que plantar un árbol, ¿no? Porque va a quedar todo vacío. Y al mes crecían 5 retoños de un árbol y en el otro 3. Y yo mirando y me reía. Y después también observé que pasando el tiempo, como crecía el mar, mismo la naturaleza, por el viento y la lluvia, se caía uno, y ahora de los 5 que estaban en la esquina, quedaron 3 que ya estaban bastante grandecitos. O sea, la naturaleza, le quitas algo y lo reproduce multiplicado. Lo regenera, lo equilibra. O sea, la madre naturaleza es un ser tan inteligente, tan especial y tan amoroso que nos vuelve a dar lo que nosotros destruimos o depredamos. Pero todo tiene un límite también, ¿no? Sí. Porque decíamos recién, un árbol
una empresa o una leñería lo considera como un ingreso, pero da sombra, nos da protección, Hogar a otros le animales. da hogar a otros animalitos, ¿sí? Por sus nidos, por los insectos, alimenta a los insectos y algunas aves. Entonces todos los frutos también son alimento para nosotros también como comestibles. Tenemos que pensar en más profundo. Enriquece los suelos. Justamente las hojas actúan como ese alimento orgánico que nutre a la tierra y renueva los suelos. Y después pensarlo como que son los generadores de oxígeno, porque a ver, vamos a entendernos, en la atmósfera necesitamos oxígeno para vivir. Si no tenemos árboles, no tenemos plantas de ningún tipo, poco oxígeno va a haber, y cuanto menos oxígeno tengamos, más enfermos vamos a estar nosotros también. Y hablando del tiempo de vida de los elementales nacen, viven y mueren como todas las cosas manifestadas. La ley es una para todos y Dios sabrá por qué es así. Lo que resulta evidente para nosotros es que todo lo que entra en lo que llamamos existencia se desgasta y modifica hasta hacer peligrar sus características originales. La inteligencia que nos rige ha optado por la renovación de las formas en preservación de lo más interno e importante, así como nosotros cambiamos la ropa usada por otra nueva cuando lo consideramos necesario y no es posible hacerlo. Pero aún este ejemplo doméstico requiere una percepción del desgaste y un cálculo de posibilidades de reemplazo y de las modalidades del mismo a la luz de la experiencia anterior y de la capacidad presente de renovar. Sí, nadie muere. O sea, lo que es la esencia del ser, al igual que los humanos, siempre vive. Exacto. Cambiamos de ropa, cambiamos de cuerpo. Se transforma. Y ellos seres también se transforman. Se me viene a la mente ahora aquella señora muy famosa de la comunidad de Findhorn en Escocia, que junto con Peter y Eileen Cady, Dorothy McLean, iniciaron una huerta orgánica. Y ellos en la comunidad justamente Gigantes, repollos de 18 kilos, pero para hay fotos de eso, tremendo. Porque hoy sigue en funcionamiento la comunidad. Hace muchos años, en el año 1962, se funda esta comunidad. Y ya les digo, eran 3 personas. Y bueno, y Dorothy fuera la que se dedicó fundamentalmente a comenzar esa huerta, y las experiencias nefastas que tuvo, ella las cuenta en su libro. Decía que al principio venían hormigas, roedores, ella tenía una guerra con todos los animalitos, los elementales del lugar, obviamente. Ay, claro. Se manifestaban. Entonces llegó un momento que dice, no más guerra. O sea, cuando Dorothy hace la paz dentro de ella, también la transmite al lugar donde estaba cultivando. Y ella llega al lugar una mañana y comienza a hablar con los animalitos. Y les pide, por favor, que se retiren del lugar. Y dice que en el correr de los días empezó a ver que esos animalitos, las hormigas, los roedores, claro, las alimañas, ya no estaban en el huerto de ellos. Estaban en los de alrededor, y dice que por un momento le causó gracia porque primero estaba sorprendida porque habían entendido que allí no podían estar, pero a su vez le causó esa gracia, esa reacción, porque era cómico. Dice que los vecinos se quejaban
de que sus huertas, sus hortalizas, las plantaciones que tenían, estaban invadidas por todos esos animalitos que antes estaban en el huerto de la comunidad. El libro es precioso. Tienen que buscarlo por internet. Bueno, debe de estar en algunas librerías porque se hicieron varios libros de la comunidad Findhorn en Escocia y ya les digo, supongo que si googlean al día de hoy van a encontrar información. Y Eileen Cady es la autora del libro Dios me habló. Ella debe estar en contacto con los elementales, pero mucho ahí en la comunidad, ¿no? Justamente. Los debe de ver incluso. Yo estoy segura que ella, al estar contactada con el padre en forma directa, debe ver también a todos los elementales. Ahí está. De hecho, yo quería hacer un aporte más. En el año 1995, la comunidad se convierte en una ecoaldea. Wow. Esto reconocido a nivel mundial porque ellos siempre se preocuparon de tener productos orgánicos y como mencionábamos hoy, por ejemplo, esos repollos de 18 kilos, los zapallos enormes, no son casualidad, son la causalidad, la consecuencia de haber estado trabajando durante muchas décadas con un sistema no invasivo en donde vos no dañás a los elementales, no dañás la tierra y por lo tanto... La tierra te devuelve todo eso. Exactamente. También hay que aportar que los elementales, depende del elemento, están organizados, tipo, por lo que he leído, tipo monarquía, ¿no? No te Rey, puedo. reina. ¿En serio? Esa no sabía. Sí, sobre lo que dice acá el libro de Libraga. Y en realidad viven para sí mismos, o sea, la función que tiene en cada elemento vegetal, piedra o lo que ellos se encargue, siempre están así y a veces como que como son muy activos, como tienen pequeñas rencillas entre ellos. Deben ser Claro. divinos de Y que es como nosotros, o Ay, sea, no, ¿te imaginas? se distinguen de niños, jóvenes, ancianos, según el tiempo que han vivido. Me hiciste acordar a la película Hormigas. Bueno, ¿ves? Ahí está. Introducirnos en ese universo maravilloso, diminuto, debe de ser algo mágico, ¿no? Bueno, hablando de magia también, a veces lo utilizan para el bien, como decías, hacia la luz, para la armonía y el equilibrio, pero también son engañados como les gustan, como los dulces, los aromas dulces y todo, entonces las personas que están del lado oscuro los engañan a través de esos, porque también reciben, como han dicho, si ustedes quieren estar en comunión con los elementales, ponerle comidita, lo que a ellos les gusta, pero en realidad es un engaño para utilizarlo por esa magia, como son los que pueden dar vida, sostener la vida o preparar para la muerte de los elementos y así. Como es Regenerar. a nivel atómico, es para todos, entonces también lo utilizan, tanto para la magia hacia la luz, la magia blanca, como se dice, o la magia negra. Son muy inocentes. Y así también los termina más rápido porque le sacan más energía Son puros. cuando es la Son parte... Son puros. Por eso son desconfiados del ser humano porque han vivido durante siglos Claro. todas estas Todo tipo de cuestiones. ataque. Si bien también consideremos siempre que estos seres, las plantas, los vegetales, las hierbas, los frutos, ellos se donan como alimento al ser humano, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que recuperar en realidad es el pedir permiso a una planta para sacar sus frutos, agradecer a una planta los beneficios. Pedir permiso y al elemental de la planta, del bosque, donde está la Ahí planta, está. porque una cosa es el ser vivo planta y otra cosa es los elementales del bosque, del jardín donde está la planta, que son los que cuidan el jardín. Entonces hay que pedirle permiso a todos, ¿no? Ahí está. Hay algunas otras películas que se me vienen a la mente, por ejemplo, Avatar, cuando el muchacho entra en Pandora por primera vez
y siente miedo de esos animales desconocidos y él mata a un par de ellos y la muchacha, la nativa, le dice que no había necesidad de asesinarlos. ¿Por qué? Porque son parte del lugar y que ellos mataban cuando no había más remedio, cuando no había más opción, prevaleciendo la vida del humano, del espíritu humano. Pero es una escena muy cruel, pero a la vez muy profunda. Claro. Con mucha enseñanza. Exactamente. Y acá leyendo también dice que en los primeros hombres fueron los elementales que los instruían sobre la navegación, la siembra, Ahí está. que los fueron llevando para enseñarles esta información. Si vamos a lo profundo y a lo antiguo, cuando fuimos a algunos templos en Egipto, encontramos en las paredes de los templos esas estaciones, esos cultivos, esos productos, ya fueran frutas, hierbas, hojas, plantas, todo tallado en la piedra del muro, como símbolo de que la naturaleza siempre ha estado y en realidad es gracias a ella que existimos, porque vamos a entendernos, somos parte de un ciclo y como dice el dicho, ¿cómo decía? No sé lo que decir. Del polvo venimos Y al polvo retornaremos. Eso, como decía el dicho, del polvo venimos y al polvo retornaremos, quiere decir que acá no hay nada que desaparezca o aparezca de la nada. Todo se transforma. Y entonces, como parte de esa transformación energética, todo lo que sea materia es una vibración diferente a lo que no es etéreo. ¿Ah? Claro, es energía más o menos densa, Ahí está. pero después es todo energía. Acá seguimos con el libro de Libraga. Recordar siempre que el que logra ver o tomar contacto con un elemental no es mejor ni peor que el que no lo logra, pues los caminos que eligen los dioses para nosotros son misteriosos y no produce felicidad el tratar de resolver o interpretar enigmas que están más allá de nuestra comprensión en este momento de nuestra conciencia. Ahí está. Yo seleccioné algo como para dar ese brochecito al programa, que me encantó del libro de Deepak Chopra, El Sendero del Mago, que dice que un maestro que nos puede enseñar a convertirnos en seres libres, llenos de amor, es realmente un alquimista. Y que el secreto para ver con inocencia, y ese ver con inocencia implica esto, trascender esas fronteras mentales, el secreto para ver con inocencia es mirar desde un nuevo punto de vista, uno que no esté condicionado por lo que se espera ver. No perder la capacidad de asombro. Ser Tal cual los niños. inocentes, exactamente. El maestro nos decía, sean como niños. Exacto. Y ahí está mucha de la magia oculta. Y el momento que nosotros logremos la inocencia y ser como niños, recuperaremos entonces todos esos dones Y dormidos. veremos cosas maravillosas, porque veremos otro mundo, ¿no? Ahí está. Y con esto, y deseándoles que puedan conectar con los maravillosos elementales a través de la meditación, la armonía, la paz del espíritu, nos despedimos hasta el próximo programa de Camino, verdad y vida. Chao. Gracias. Bendiciones.